Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa, y así comenzamos. Fue un símbolo del drama de la migración por más de una semana, pero finalmente el campamento improvisado de migrantes que se había instalado bajo el puente internacional que conecta a Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, Coahuila, quedó completamente despejado. CNN captó las imágenes de los últimos 2 autobuses de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos partiendo desde la zona hacia centros de procesamiento tras días de deportaciones e imágenes desgarradoras que le dieron la vuelta al mundo. Ya han pasado casi 7 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela rural para maestros de Ayotzinapa en el estado mexicano de Guerrero. Sin embargo, poco se sabe, por lo menos en forma oficial, sobre qué fue realmente lo que les pasó y cómo murieron, si es que murieron. Los presidentes distintos han prometido esclarecer los hechos, pero los padres de los desaparecidos siguen preguntándose dónde están sus hijos. Fue hacia el mediodía que los últimos migrantes que quedaban en el improvisado campamento bajo el puente internacional que conecta a Del Río, Texas, con Ciudad Acuña fueron finalmente desalojados. Una nueva ola de migrantes que llegaron a sumar cerca de 15,000 el fin de semana pasado, muchos de ellos haitianos, se aglomeraban bajo el puente con la esperanza de entrar a Estados Unidos pese a que no tenían documentos. Para este viernes por la mañana quedaban solo 144, según Bruno Lozano, alcalde de Del Río. Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional, dijo esta noche en un mensaje en Twitter que su departamento, y cito, ha tomado pasos significativos para enfrentar la situación en Del Río, incluyendo el enfocarse en otorgar ayuda humanitaria a aquellos individuos que estén bajo el cuidado del gobierno de Estados Unidos. Otras agencias, dijo, enviaron suficientes recursos y colaboraron con ONGs para satisfacer las necesidades de estos individuos. Y estas cifras publicadas por el gobierno de Estados Unidos hablan por sí solas. Tan solo este viernes 24 de septiembre, 1,424 haitianos fueron deportados a su país en 12 vuelos provenientes de Estados Unidos. Entre los deportados había 170 niños, 41 personas tenían ciudadanía de otros países que no son ni Haití ni Estados Unidos. CNN desplegó a un equipo de corresponsales quienes han cubierto esta noticia por más de una semana. Uno de ellos es Gustavo Valdés, quien hoy estuvo cubriendo el ángulo de la retirada final de los migrantes haitianos. En este reporte que nos envió más temprano desde Del Río, Texas, nos informa de que a pesar de que el campamento ya fue despejado, el puente internacional fronterizo seguirá cerrado. Veamos. Como lo habría indicado el secretario de Seguridad Nacional al inicio de la semana, el campamento temporal que se construyó debajo del puente internacional de Del Río ya no existe. Los más de 15,000 inmigrantes que aquí recibieron en algún punto ya fueron trasladados, ya sea deportados a Haití, deportados a otros países, o se les ha permitido ir a reunirse con sus familias mientras continúan el proceso de asilo, aunque también, según el secretario Mayorkas, un número significativo está en espera en centros de detenciones a lo largo de la frontera para que se determine si pueden pedir asilo o no. También dijo que unos 8,000 inmigrantes regresaron voluntariamente hacia México y eso ha causado que la presencia policial de la Policía Estatal de Texas, de la patrulla fronteriza, aún esté muy alerta a lo largo del Río Grande para evitar que algunos de esos inmigrantes intenten cruzar de nuevo una vez que se calme la situación en esta parte de la frontera. El alcalde de la ciudad del Río, que fue el que
dio la alarma de lo que estaba sucediendo en su ciudad. Dijo que él está satisfecho con lo que ha pasado, pero aún así el puente internacional no se abrirá, al menos no este fin de semana, o no de una fecha de cuándo se estaría abriendo. También agradeció a la Policía Estatal, a la Patrulla Fronteriza. Dice que las imágenes que se vieron de los agentes de la Patrulla Fronteriza tratando, evidentemente, agrediendo a los inmigrantes cruzando la frontera, no es algo que él vio. Él vio que la policía estaba ayudando a los inmigrantes. Ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar después? Hemos estado platicando toda la semana con personas que tienen miedo de los inmigrantes que están llegando. Dicen que este año el número de personas que han cruzado ilegalmente por los vecindarios de Del Río está aumentando. Platicamos con una señora que nos contó que un señor vino con una piedra y un palo a tocarle en la casa, se metió a su patio, la asustó, tuvo que venir la policía y la patrulla fronteriza. Después de ahí dije, no, o sea, claro que estas son cosas que tienen que parar, o sea, no están seguros mis hijos, no pueden ya salir al patio, es una calle, realmente no hay tránsito, o sea, pasa, Border Patrol es lo único que pasa. Mucha gente que dice que han vivido en esta zona toda su vida, nunca han visto algo como lo que hemos visto en los últimos días y les preocupa que continúe si las autoridades no hacen algo al respecto. Pero para muchos el punto principal es que se permita el cruce por el puente internacional desde el río. Sabemos que a consecuencia de la pandemia no todo el mundo puede cruzar hacia México, principalmente de México hacia Estados Unidos. Gustavo Valdez, CNN, Del Río, Texas. En el lado mexicano de la frontera ha estado Rey Rodríguez, otro de nuestros enviados especiales. Aparte del drama migratorio del que fue escenario esa frontera por más de una semana, el campamento improvisado de migrantes significó un golpe muy duro para la economía local, tanto de Del Río, Texas, como de Ciudad Acuña, Coahuila, debido a que el puente ha estado cerrado. Más temprano informaba cómo las pérdidas fueron cuantiosas. Las calles están desiertas y los comercios vacíos. Así luce Ciudad Acuña, en el norteño estado de Coahuila, casi 2 semanas después del arribo de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que buscaron cruzar la frontera para solicitar asilo en Estados Unidos. Ante esta situación, las autoridades estadounidenses decidieron cerrar por completo la frontera, impidiendo el paso de personas y productos esenciales. Sí, ha bajado nuestras ventas como un 60%. Pues disminuyeron las ventas como un 60%, sí. Pues ha disminuido a un 98% la afluencia de la gente. Estaban completamente solos por el cierre del puente internacional, ¿verdad? No hay movimiento monetario del billete americano. Y recibo llamadas de todos, socios, no socios. La Cámara de Comercio local asegura que si la situación se prolonga, muchos comercios terminarán quebrando. Se calcula un poco con los cruces de los carros diarios, entonces el promedio del mes pasado, para ponerle un número, más o menos estamos perdiendo el ingreso de 10,000 personas al día, las cuales más o menos gastan entre temas médicos y de placer, por así llamarlo, $500,000 al día. El cierre de la frontera también afecta a las 50 empresas maquiladoras instaladas en esta ciudad fronteriza. ¿Y sí estamos exigiendo a los 3 niveles de gobierno? En ellas laboran cerca de 50,000 trabajadores, cuenta el presidente de la Asociación de Maquiladoras de Ciudad Acuña, Cuauhtémoc Hernández. El riesgo que tiene la industria maquiladora de perder por esta situación puede ser de millones de dólares diarios, ¿verdad? Y únicamente hablando en materia de transporte son millones de pesos al día, pero el riesgo que tenemos, el riesgo que una empresa maquiladora diga, ¿sabes qué? Ya no me fue atractivo Ciudad Acuña en Coahuila, me voy a otra frontera,
estamos hablando del riesgo de perder miles de empleos en Ciudad Acuña, Coahuila. El empresario asegura que muchas maquiladoras han decidido enviar sus productos a Estados Unidos por otros puentes fronterizos cercanos que se encuentran abiertos al comercio esencial. Las autoridades estadounidenses estimaron este martes que 12,000 migrantes se encontraban varados debajo del puente internacional en la ciudad de Del Río, Texas. El alcalde de la ciudad, Bruno Lozano, dijo este viernes que ya no hay personas debajo del puente. Algunos han sido deportados de manera expedita sin procesar su solicitud de asilo en Estados Unidos. Otros cientos decidieron quedarse en la vecina Ciudad Acuña, del lado mexicano, en un campamento improvisado dentro de un parque ecológico. Algunos de ellos ya han sido retornados en autobuses a los estados de Tabasco y Chiapas, en el sureste de México, según confirmó a CNN una fuente conocedora de la operación, pero que no está autorizada a hablar del tema públicamente. En esos lugares se encuentran las oficinas en las que solicitaron refugio en México y en las que están obligados a permanecer hasta que concluyan sus procesos. Autoridades mexicanas se desplazaron este jueves hasta el campamento de los migrantes para convencerlos de no cruzar hacia Estados Unidos. Les prometieron seguir atendiendo sus solicitudes de refugio para lograr una estancia legal en el país. Mientras tanto, la frontera sigue cerrada y la economía de esta ciudad no parece resistir mucho más tiempo. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad Acuña. Cuando regresemos a esta edición de Conclusiones, ¿cuál es la situación para las organizaciones que ayudan a los migrantes en su trayecto hacia Estados Unidos? Conoceremos la perspectiva del padre Mateo Luisón, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, quien nos acompañará desde la capital guatemalteca. Precisamente al volver a Conclusiones, no se vaya. Gobiernos como el de Panamá han indicado en los últimos días que van en camino hacia Estados Unidos nuevas caravanas de migrantes haitianos. ¿Qué va a pasar con los puntos fronterizos, no solamente entre México y Estados Unidos, sino también la frontera sur de México con Guatemala? El padre Mateo Luisón es secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala y conoce el drama migratorio a fondo. Le agradezco que nos acompañe esta noche desde Ciudad de Guatemala, precisamente para hablar del tema. Padre, bienvenido. Centroamérica es una región que ha sufrido muchísimo. Tan solo los años que llevo como periodista, bueno, me ha tocado ser testigo de tragedias como el huracán Mitch en 1998, un par de terremotos en 2001. Más recientemente podemos hablar de los huracanes Eta e Iota el año pasado, que dejaron hasta unos 11 millones de damnificados en la región. ¿Cuán desesperante es la situación, padre, de los centroamericanos hoy día? Bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Y sí, realmente, como tú dices, realmente es desesperante. Muchas veces, no es solo ahora, pero en los años también que estuve anteriormente en otras casas del migrante, en el contexto de la frontera México-Estados Unidos, muchas veces escuchaba la pregunta, ¿qué será que hace, por qué estas personas emprenden y se arriesgan tanto así para encontrar vida, para encontrar una vida diferente, digna en otro país? Y realmente uno tiene que estar en estos contextos ahí de Centroamérica, precisamente, para darse cuenta que realmente faltan muchas veces políticas públicas, contextos, las condiciones necesarias para un desarrollo y una realización de la vida. Y junto con esto, obviamente, los desastres naturales y otras injusticias o faltas de actuación, de acción por parte de, a veces, de organismos gubernamentales, y quién debería tener la tarea de darse la tarea y preocuparse precisamente para ofrecer estas condiciones. Entonces, sí, puedo confirmar lo que tú estás diciendo. Y realmente, si puedo hacer se comentaban hace unos minutos, los haitianos
y nuevos grupos de haitianos que parece están yendo hacia el norte, pasando o llegando probablemente aquí en Guatemala también. En las horas pasadas, en estos últimos días, de hecho, en la frontera sur, en la parte cercana de Guatemala con El Salvador y Honduras, en Esquipulas, realmente ahí tenemos también una casa y se han recibido realmente migrantes haitianos, y en otras localidades en la parte sur y oriental de Guatemala. Entonces, realmente esto es un fenómeno que sigue, ¿no? ¿Y tienen recursos, padre? ¿Cómo? ¿Tienen recursos organizaciones como la suya para ayudarlos o se han visto ya rebasados en su capacidad? Tenemos recursos, pero realmente creo que la sensación y la conciencia de ser rebasados, creo que es prácticamente una sensación y una conciencia diaria que nosotros tenemos. Porque realmente no solo la cantidad de personas, sino que las necesidades de las personas son múltiples. Entonces, no es realmente, es una tarea muy difícil. Decíamos en estos días, en otros espacios que tuvimos para compartir, como la mayoría de los casos, y en este caso también, la migración no responde a lo que a las posibilidades que uno tiene, sino que siempre nos mueve de nuestra zona de confort y realmente requiere recursos que van más allá de lo que uno de repente tenía pensado o hasta planificado de alguna forma. Esto es una tarea que nosotros constantemente tratamos de hacer, el planificar, el pensar, pero realmente después las condiciones son otras y esto mueve, digamos, y nos pone en una condición difícil. Ahora, por ejemplo, en este momento que estamos hablando, en el Ceibo, en la frontera del Ceibo, hace un mes tuvimos un espacio aquí en este mismo programa, precisamente para hablar de la situación de la frontera México-Guatemala, ahí en este punto del Ceibo. En esta noche, a las 7 y poco después de las 7 de la tarde, entonces ya estaba oscuro, llegaron 11, si no me equivoco, buses de México con las personas expulsadas por estas deportaciones rápidas que se siguen haciendo. ¿Deportados de México o de Estados Unidos, padre? De Estados Unidos, en este acuerdo, ¿no? Que se tiene, entonces en avión llegan hasta Villahermosa y de ahí con los buses llegando. Pero esa realidad que comenzó prácticamente de forma diaria, todos los días, desde el 5 de agosto, sigue permaneciendo. Es una realidad que sigue yendo. Se modificaron un poco. ¿Y son familias, padre? Disculpa. ¿Son familias? ¿Estamos hablando de papá, mamá e hijos o son la mayoría, de hecho, la mayoría, sí. Por ejemplo, según los datos del Instituto Guatemalteco de Migración, del 22 de agosto al 18 de septiembre, han sido deportados más de 8,000 personas, pero entre estas personas, 3.500, alrededor de 3.500 son hombres, pero más de 2.200 son mujeres, y los niños suman otros 2.200 y más de personas. Eso quiere decir que más del 50% de estos 8,000 son mujeres y niños. Sí, una situación muy complicada. Hay una temática en la frontera que siempre me ha llamado la atención. Me comentaba el padre de Mar Barili, de la Casa del Migrante Sin Fronteras, que esto cuando estuve en la frontera México-Guatemala, me decía, el migrante es la vaquita de leche porque todos la ordeñan. En otras palabras, le quita dinero el coyote, el policía, la autoridad aduanal, los transportistas y ya sin mencionar las bandas del crimen organizado. Padre, ¿está de acuerdo con él? ¿Sigue ocurriendo esta situación? Tristemente sí. No puedo, sería mentir si dijera lo contrario.
El día de hoy, precisamente, yo vuelvo después de 3 días que estuve en Huehuetenango, que es otro departamento fronterizo de Guatemala con México, y ahí hay otros 2 puntos de paso. Uno se llama Mesilla y el otro se llama Gracias a Dios, del lado guatemalteco. Y precisamente lo que yo fui para conocer y escuchar, porque hace poco que asumí este encargo, entonces estoy tratando de conocer la realidad aquí. Y precisamente uno de los aspectos más difíciles, duros, es la constante extorsión por parte de diferentes entidades también, ¿no? Y es muy común, es prácticamente una constante que tienen que dejar en los microbuses, en estos pequeños buses que los llevan hasta el punto fronterizo. Los migrantes en varios momentos son detenidos, los microbuses bajan a los migrantes que no son guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y para poder subir de nuevo al microbús, obviamente tiene que dejar la cuota. Y entonces esto es una constante, realmente. La extorsión, sin duda alguna. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, padre. En instantes vamos a continuar platicando con mi invitado, es el padre Mateo Luisón, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Siga con conclusiones. Volvemos. Le agradezco al padre Mateo Luisón, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que siga con nosotros. Padre, gracias. En Honduras conocí a un joven, tenía 16 años en ese entonces, perdió la pierna derecha y parte del talón del pie izquierdo tras caerse del tren que los migrantes conocen como la Bestia en México. ¿Sigue siendo tristemente común este tipo de casos, no solo en Guatemala, sino en toda Centroamérica, padre? Yo creo que no solo sigue siendo igual, sino que probablemente ha empeorado seguramente en los últimos años. Lo que pasa es que mientras se va exacerbando ciertas normas y normativas y políticas también en cuanto a la migración, esto provoca que las realidades por donde los migrantes tienen que pasar para alcanzar su sueño son siempre más riesgosas, son siempre más difíciles, más precarias. Entonces, accidentes como el que se acaba de relatar es muy común, es muy posible. Sí. Y entonces, realmente, ¿para quién acompaña a los migrantes en su trayecto y trata de ser una presencia y una ayuda para ellos, se da cuenta que esta tristemente es una realidad de todos los días? Padre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a invertir $4,000 millones, $2,000 millones para Centroamérica, o la otra parte para México, otros $2,000 millones. ¿Se resuelve este problema de la migración realmente con dinero, padre? La pregunta es, ¿qué hacemos con el dinero? Porque ¿cómo se maneja después esto, no? Porque seguramente el recurso es importante, porque seguramente esto permite de poder implementar determinados, como hablaba antes, políticas públicas y favorecer algunos cambios en la realidad, sobre todo de ciertos países, como en el caso de los países centroamericanos. Ahora el problema es, y la pregunta es, ¿qué se hace? No porque se pone el dinero, con eso está resuelto, sino que hay que ver quién lo maneja y con qué condiciones también se pone. Entonces creo que esto es una tarea muy importante donde todos los gobiernos y la sociedad civil también seguramente tienen que estar atenta en este sentido. Y el reto de la corrupción, que sigue siendo muy grande en países de Centroamérica especialmente. Mil gracias al padre Mateo Luisón, secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Nos acompañaba desde la capital guatemalteca. Gracias, padre. Gracias a ustedes, y los invito a todos, disculpe si me tomo un segundo, para invitarlos a vivir juntos el día, la Jornada Mundial de Migrante y Refugiado.
que será justo este domingo 26. Papa Francisco y toda la Iglesia invita realmente a reflexionar sobre el sufrimiento y el drama de todos estos hermanos, hermanas, familias y niños. Así que los invito a caminar juntos en esto, a encontrar soluciones para mejorar esta situación. Muchas gracias por este espacio. Gracias, padre. Lo marcaremos aquí en CNN. En tan solo un par de días se cumple el 7º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes que se preparaban para ser maestros y que se esfumaron dejando escasos rastros. Para muchos es uno de los mayores casos de violación a los derechos humanos y uno de los hechos más trágicos en la historia reciente de México. Para platicar acerca de la desaparición de los de Ayotzinapa, Guerrero, me acompañará Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Él estará en la Ciudad de México al volver a esta edición de Conclusiones. No se vaya. Este fin de semana se cumplen 7 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en México. Lamentablemente, el trágico caso no es único. Las desapariciones de personas en México en la última década se cuentan por decenas de miles y, como veremos a continuación en el siguiente reportaje de análisis, son tantas las personas cuyo paradero se desconoce que algunos expertos indican que esta es la otra epidemia de México. En aceras, plazas, calles y caminos de todo México, los retratos están por todas partes. Son las caras de los desaparecidos, decenas de miles de personas, principalmente jóvenes de las clases media y baja, que se han extraviado en la última década. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? La pregunta se ha hecho miles de veces, pero la respuesta es esquiva. Según un reporte del gobierno publicado este año, más de 85,000 personas desaparecieron en México entre 2006 y 2021. Una asociación de periodistas enfocada en las desapariciones pone la cifra en 92,000. Ha sido una herencia muy dolorosa. El presidente López Obrador dice que su gobierno tiene el compromiso de resolver cada caso. Nuestro país está viviendo una crisis institucional de derechos humanos. Esto para nosotros es clave porque significa que las autoridades en su conjunto enfrentan serias dificultades para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de sus habitantes, particularmente en este caso niños, niñas y adolescentes. Tenemos una epidemia de desapariciones. Pocos casos han despertado más interés que la desaparición de los 43 estudiantes de una escuela para maestros en 2014. Y les aseguro que no habrá impunidad. Tras años de incertidumbre, el presidente López Obrador se reunió con los padres de los desaparecidos en 2018, 2 días después de asumir su cargo. A pesar de repetidas peticiones a través de los años, protestas, marchas, reuniones con autoridades de gobierno y varias investigaciones durante 2 presidencias distintas, además del apoyo de expertos forenses internacionales, los padres de los 43 dicen que no se sienten más cerca de la verdad hoy de lo que estaban hace ya casi 7 años. Un mes después de la desaparición de los estudiantes, Emiliano Navarrete nos dijo que su hijo José Ángel le llamó la noche que se extravió para decirle que la policía les estaba disparando. Para cuando lo volvimos a encontrar un año después, la versión del gobierno de que los estudiantes habían sido asesinados y sus cuerpos quemados en un basurero había sido desacreditada por un grupo independiente de expertos forenses. El equipo argentino de antropología forense informó que no se encontró evidencia de que los estudiantes de Ayotzinapa hubieran sido quemados en un basurero, como había indicado en un principio la investigación del gobierno de México. Y aunque para 2019 ya se habían detenido a 142 personas como presuntos implicados en el caso, 77 fueron liberadas por falta de pruebas. 7 años después, los padres dicen que no se darán por vencidos. Créeme que lo voy a traer. Yo lo voy a traer, te puedo decir que un día va a llegar. Es una esperanza que comparten los padres de los 43 de Ayotzinapa. Y seguimos con el análisis. Después de la pausa me acompañará Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos.
Siga con conclusiones. Un dron captó una carrera de cortejo de ballenas jorobadas en aguas australianas que duró más de 3 horas. Las imágenes son extremadamente inusuales porque normalmente las manadas se componen de 2 o 3 individuos, pero en este caso había muchos más. Los investigadores no pueden decir con certeza si los machos estaban persiguiendo a la hembra o si era ella la que los estaba instigando a competir, pero lo que sí se sabe con seguridad es que al final ella decide cuál de todos es el macho adecuado para aparearse. Un investigador de la Universidad de Griffith, que fue testigo de estas imágenes y que ha dedicado 12 años de su vida al estudio de estos cetáceos, encontró el evento tan fascinante que aseguró que ni siquiera pudo dormir por la noche. Le agradezco que me acompañe Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos, quien se encuentra en la Ciudad de México. Bienvenido a Conclusiones, Vidulfo. Gracias por estar con nosotros. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¿Qué se te viene a la mente ahora que se acerca el 7º aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa? Han sido años difíciles, Vidulfo. Bienvenido. Gracias por invitarnos. Sí, efectivamente, mira, pues son años complicados. Cada vez que se acerca esta fecha, pues es recordar la desaparición de los 43 jóvenes, un hecho que sacudió a México, es una de las violaciones más graves de la historia reciente y bueno, ha implicado mucho sufrimiento para las madres y padres de familia el no saber del paradero de sus hijos. Han tenido que sortear pues malas investigaciones, han tenido que sortear la insensibilidad de las autoridades y ahora pues las enfermedades, ¿no? Varios de ellos han muerto en el camino sin saber el paradero de sus hijos. Malas investigaciones, Vidulfo, también insensibilidad de mucha gente, hay que reconocerlo y hay que decirlo. Y ha habido docenas de detenidos, pero también docenas de liberados por falta de evidencias o casos mal hechos. ¿Cómo es que se han detenido tantas personas sin saber qué fue exactamente lo que pasó con los 43? Mira, pues primeramente se detuvieron personas basadas en una investigación irregular, una conclusión basada en pruebas sembradas, en pruebas irregulares, y ahora pues hay más detenidos en base a una nueva investigación que se ha realizado, una investigación más objetiva, que está dando otros resultados, pero que sin embargo no se ha dilucidado del todo el paradero de los jóvenes. Vidulfo, a través de los años he tenido el privilegio de conocer a algunos de los padres de los 43. Emiliano Navarrete, por ejemplo, me decía en la Ciudad de México que él no pierde la esperanza de encontrar a su hijo José Ángel con vida. ¿Tienen esa misma esperanza el resto de los padres todavía? Pues sí, mira, para un padre de familia es muy difícil poder perder esas esperanzas. Siempre un familiar de un desaparecido mantiene esa llama, esa esperanza, esa expectativa de poder encontrar con vida a su ser querido. ¿Qué me puedes decir sobre las actividades de los padres en este momento? ¿Siguen dedicándose a las marchas, a concientizar a la gente sobre lo que le ha pasado a sus hijos? Sí, mira, ellos siguen en la exigencia, siguen con con las actividades de protesta que realizan. Particularmente en estos 2 años, pues obviamente se ha complicado por el tema de la pandemia, pero cada 26 los padres de familia los 26 de cada mes realizan sus protestas en la Ciudad de México. Cuando no es posible de acuerdo a las condiciones sanitarias, pues lo hacen de manera virtual, pero la protesta se mantiene y la exigencia también. ¿Ha cambiado la relación con el gobierno con la entrada del presidente López Obrador al poder? Hizo muchas promesas, como habrás de recordar, y te quiero preguntar si ha cumplido con estas promesas desde tu perspectiva, Vidulfo. Mira, se crearon muchas expectativas de parte de los padres de familia con este gobierno. Sin embargo, en el camino se han ido complicando las cosas. Hay instituciones como la Fiscalía General de
República, la Secretaría de la Defensa Nacional, que no caminan al paso que demanda una desaparición forzada. Las investigaciones van sumamente lentas. Ha habido muchas teorías sobre lo que le pasó a los 43 y bueno, ya ni mencionemos la famosa o infame, podríamos decir, verdad histórica que surgió al principio de la investigación. ¿Qué creen ustedes, qué creen los padres que pasó con los desaparecidos? ¿Cuál es la teoría más fuerte entre ellos? Mira, pues los padres no tienen, digamos, alguna teoría de ellos. Por ahora la información que se tiene es que varios de ellos pues habrían sido asesinados. Esa es la teoría, la tesis que hay en base a los datos de pruebas existentes. Sin embargo, pues esta circunstancia no está dilucidada todavía, faltan muchos elementos de prueba, hay algunos testigos que están informando del destino de los estudiantes, pero falta por corroborar todavía con pruebas contundentes, indubitables, que eso aconteció. Sí, Vidulfo, y bueno, por supuesto los 43 forman parte de uno de los casos que más titulares han generado en la prensa, pero el tema de las desapariciones en México es muy complejo realmente y extenso. ¿Qué debe saber el mundo sobre este caso en particular, Vidulfo? Mire, pues este caso es particular porque estamos hablando de jóvenes, de estudiantes, y es el que visibiliza las desapariciones en México. Antes de la desaparición de los 43, pues sí, ya se tenía conocimiento de que había desapariciones, pero el gobierno negaba este fenómeno en México. Sin embargo, ya con la desaparición de los 43 fue imposible seguir negando y se tuvo que aceptar este fenómeno de la desaparición. Hoy podemos enumerar con cifras oficiales del propio gobierno que hay más de 91,000 desaparecidos en el país. Sí. Epifanio Álvarez, otro de los padres, me decía en una ocasión que la desaparición de su hijo lo hace sentir como si estuviera muerto. Dejó el trabajo que tenía y aunque hasta ese momento se mantenía activo, sentía que su vida estaba como en pausa. ¿Refleja lo que le pasa al señor Álvarez la situación del resto de los padres de los 43, Vidulfo? Sí, totalmente. Es una situación que se vive. Hemos visto cómo la salud de los padres de familia ha ido demeritando de manera exponencial. Es un dolor muy fuerte el que ellos viven. Físicamente están muy desgastados los padres de familia. Pues sí, es como ellos lo resumen, ¿verdad? Dicen ellos, estamos muertos en vida al no saber de la desaparición de nuestros hijos. Ya para terminar esta conversación, Vidulfo, ¿cuál es el siguiente paso de los padres de los 43? ¿Con este gobierno, con gobiernos venideros? ¿Qué es lo que quieren hacer a continuación? Pues mira, con este gobierno es continuar en el diálogo que se tiene con el presidente de la República, seguir atendiendo a las reuniones y seguir poniendo sobre la mesa los puntos, las deficiencias que se están presentando en la investigación y aprovechar también los avances que el gobierno está teniendo para seguir impulsando una ruta con miras al esclarecimiento de los hechos. Le agradezco a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Nos acompañaba vía telefónica desde la Ciudad de México. Y ya para despedirme, cara a cara, Mario González entrevista al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, una entrevista que podrá ver en su totalidad este fin de semana aquí en CNN. Aquí tiene un fragmento. Internamente ha sido muy criticado, presidente, usted, por el manejo de la pandemia. El sábado, el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, cara a cara con Mario González. ¿Se sigue el combate a la corrupción en Guatemala? Totalmente. Se dice que Juan Francisco Sandoval fue despedido justo cuando estaba revelando casos de corrupción en su contra. No hay ninguna investigación en mi contra. ¿Usted no sugirió, ordenó la destitución? No puedo ordenar porque no es de mi incumbencia. Cara a cara con Alejandro Yamatei, el sábado en CNN.
Ya lo sabe, este fin de semana solamente aquí en CNN. Y así llegamos al final de esta edición de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, en ausencia de Fernando del Rincón, titular de este programa. Antes de despedirme, quiero hacerles una invitación muy cordial para que nos acompañe este fin de semana en las diferentes ediciones de Mirador Mundial, 6 de la tarde, 10 de la noche y medianoche, hora del este de los Estados Unidos, porque los fines de semana, por supuesto que sí, también hay noticias. Por su atención, mil gracias, que tengan buen fin de semana y hasta la próxima.